Es sobre diabetes y embarazo. Nos la va a dar el doctor Manuel Salinas. El doctor Manuel Salinas es graduado de la Universidad de El Salvador, ginecobstetra del Hospital Materno Infantil 1 de Mayo, con su especialidad en perinatología, haciendo ultrasonografías en el Hospital 1 de Mayo y trabajando como médico agregado en nuestro Hospital 1 de Mayo. Vamos a dejar con ustedes al doctor Manuel Salinas. Bueno, tengan todos buenos días. Primero quiero agradecer a SOGOES por haberme invitado a esta ponencia. Y ahora vamos a ver el tema de actualización en diabetes mellitus, ¿no? Diabetes y embarazo. Como sabemos, el embarazo está acompañado de una resistencia a la insulina, mediado principalmente por la secreción placentaria de hormonas diabetogénicas. Entre estas está la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de corticotropina, el lactógeno placentario, que es uno de los principales factores hormonales involucrados en la fisiopatología de la diabetes gestacional, y la progesterona. Sabemos que estos cambios metabólicos aseguran que el feto tenga un amplio suministro de nutrientes. La diabetes gestacional se va a desarrollar en aquellas mujeres cuya función pancreática es insuficiente para superar la resistencia a la insulina asociada con el embarazo. Este boletín prácticamente es un boletín del Colegio Americano de Ginecología, donde he basado mi ponencia. También hay documentos de la Asociación Americana de Diabetes, de ahí es donde he sacado la mayoría de la información. Este fue reafirmado el año pasado, en el 2015, donde nos dice que la diabetes mellitus gestacional es una condición que tiene intolerancia a los carbohidratos con un inicio o el reconocimiento durante el embarazo. La prevalencia de diabetes mellitus gestacional varía en proporción directa a la prevalencia de diabetes tipo 2 en una determinada población o un grupo étnico, y ha sido estimada en un 6 a 7% de los embarazos van a ser complicados con diabetes. Aproximadamente el 90% de estos van a ser diabetes mellitus gestacional, ¿verdad? Un aumento de la prevalencia de la diabetes se encuentra entre los hispanos, los afroamericanos, los nativos americanos, asiáticos y las mujeres de las islas del Pacífico. Tenemos que con el aumento de la epidemia de la obesidad y el estilo de vida sedentario, la prevalencia de diabetes entre mujeres en edad reproductiva obviamente va a ir en aumento en todo el mundo, y nuestro país no es la excepción, ¿verdad? Históricamente, el término diabetes gestacional ha sido definido como el comienzo o reconocimiento de la tolerancia normal a la glucosa durante el embarazo. Nosotros manejamos este término desde siempre. Nos han enseñado de que independientemente de la edad gestacional en la que se diagnostique la diabetes, si la diagnosticamos durante el embarazo, la vamos a catalogar como diabetes gestacional, ¿verdad? Es más, el Colegio Americano de Ginecología aún continúa usando esta terminología, pero en recientes revisiones y en recientes recomendaciones de la Asociación Americana de Diabéticos, de la FIGO y de la OMS, ellos están exhortándonos a hacer la definición entre una diabetes mellitus tipo 2 pregestacional y una diabetes gestacional. Entonces, estas asociaciones, como les mencionaba, han tratado de distinguir las mujeres con diabetes preexistente, que se reconoce por primera vez durante el embarazo, de aquellas cuya enfermedad es una manifestación transitoria del embarazo relacionada con resistencia a la insulina. Este cambio reconoce la creciente prevalencia de diabetes tipo 2 no diagnosticada en mujeres en edad fértil. Entonces, estas organizaciones suelen utilizar el término de diabetes gestacional para describir la diabetes diagnosticada durante la segunda mitad del embarazo, y los términos tales como diabetes manifiesta o diabetes mellitus en el embarazo para describir la diabetes diagnosticada por criterios estándar para embarazadas al principio del embarazo, cuando los efectos de la resistencia a la insulina son menos prominentes. Entonces, aquí ellos nos están invitando a hacer como un cambio del chip, por decirles así. Nosotros estamos acostumbrados a que si diagnosticamos diabetes a las 10, 11, 12 semanas, automáticamente la clasificamos como una diabetes gestacional. Ya la Asociación Americana de Diabetes nos está invitando a que si diagnosticamos la diabetes antes de las 20 semanas, tenemos que diagnosticarla por métodos
que no sean los con los que se hace para la embarazada. Por ejemplo, no es correcto que nosotros estemos indicando un O'Sullivan a las 14, 15 semanas, porque en ese momento la carga hormonal que hace que la paciente desarrolle diabetes no se va a ver desarrollado. Por lo tanto, los métodos diagnósticos para hacer diagnóstico de diabetes antes de las 20 semanas van a ser los que se utilizan en una paciente no embarazada. Ya les voy a explicar cuáles son. Entonces, la prevalencia de la diabetes gestacional es de aproximadamente 6 a 7% en Estados Unidos. En nuestro país es de aproximadamente el 10%. Esto, en nuestro país hay alrededor de 800,000 salvadoreños diabéticos conocidos y se estima que hay alrededor de 200,000 salvadoreños que no saben que son diabéticos. Las tasas de prevalencia son más altas en afroamericanos, en hispanoamericanos, nativos americanos, en las islas del Pacífico y del sur de Asia. Entonces, sabemos que la diabetes gestacional inicia al principio del segundo trimestre, sobre todo a partir de las 24 semanas. El embarazo se acompaña de resistencia a la insulina, mediada por la secreción de las hormonas diabetogénicas, las que ya les mencioné, incluida la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de corticotropina, el lactógeno placentario y la progesterona. Entonces, ¿por qué es importante hacer la diferencia entre una diabetes mellitus pregestacional y una diabetes gestacional? Primero, cuando yo tengo una diabetes mellitus pregestacional tipo 2 o tipo 1, el pronóstico y el manejo en ese embarazo va a ser completamente diferente a que si yo diagnostico una diabetes gestacional. Las complicaciones al final del embarazo, las complicaciones maternas y fetales van a ser completamente diferentes entre una diabetes pregestacional y una diabetes gestacional. Lo que quiero que les quede grabado y que no se les olvide es que no se puede hacer diagnóstico de diabetes gestacional antes de las 24 semanas. Borrémonos esa idea que teníamos, que en cualquier edad del embarazo se cataloga así. Si nosotros tenemos una paciente que tiene factores de riesgo para diabetes mellitus y la queremos tamizar en el primer trimestre del embarazo, lo tenemos que hacer con las pruebas estándar para una paciente no embarazada. No le vamos a mandar un O'Sullivan a las 15 semanas como estamos acostumbrados a hacerlo, porque no es correcto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Historia personal de alteración de la tolerancia a la glucosa o una diabetes gestacional en el embarazo previo. Si es miembro de uno de los siguientes grupos étnicos, los cuales tienen una alta prevalencia de diabetes: hispanoamericano, africanoamericano, sur de Asia y islas del Pacífico. Como vemos, nuestras pacientes todas, por lo tanto, van a tener un factor de riesgo para desarrollar diabetes en el embarazo. Historia familiar de diabetes, especialmente en familiares de primer grado. Un índice de masa corporal previo al embarazo mayor o igual a 30, o una ganancia significativa de peso en la adultez temprana y entre embarazos, o una ganancia excesiva de peso durante el embarazo. Edad materna mayor de 25 años, un parto previo con peso mayor de 9 libras o menor de 6 libras, una pérdida perinatal inexplicable o un neonato con malformaciones, ganancia materna mayor de 9 libras o menor de 6 libras, glucosuria en la primera visita prenatal, condición médica asociada con desarrollo de diabetes, como es el síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, uso crónico de glucocorticoides o paciente con hipertensión. Entonces, tenemos la famosa clasificación de la Priscilla White, que hasta este momento sigue siendo vigente para clasificar a nuestros pacientes. Recordemos que la clasificación de Priscilla White es una clasificación pronóstica, ¿verdad? Yo voy a clasificar a la paciente de acuerdo a las variables que ella tenga, y esto me va a dar como un panorama de cómo me va a ir en el embarazo con esta paciente. No es lo mismo que yo tenga una diabetes gestacional A1 a que tenga una diabetes gestacional tipo H, por ejemplo, con arteriosclerosis cardíaca, o una F con nefropatía. Cuando yo la clasifique al inicio del embarazo, yo mentalmente me estoy haciendo un plan de manejo de esta paciente, y por ejemplo, sé que si es una paciente con diabetes tipo F, esta paciente obviamente no va a llegar al término, no va a llegar a las 40 semanas, no va a llegar a las 39 semanas, porque la tenemos que evacuar antes. Eso lo vamos a ver después. Entonces, la clasificación de Priscilla White se clasifica en letras de la A a la T, y esto va a depender del momento en que yo haga el diagnóstico y del grado de alteración vascular que la paciente tenga. Si es una paciente que se le hace el diagnóstico durante el embarazo, existen solo dos posibilidades, ¿verdad? Una diabetes gestacional A1 o una diabetes gestacional A2.
La diabetes gestacional A1, esta prácticamente solo se maneja con dieta, ¿vea? Dieta y ejercicio, la paciente está normoglicémica, el peso del bebé va normal durante todo el embarazo, no hay polidramios, no hay otra complicación, y la paciente con diabetes gestacional A1, ella puede llegar al término. Vamos a ver más adelante que inclusive la podemos llevar hasta las 40 semanas sin ningún inconveniente. Ya la diabetes gestacional A2, aquí sí ya va a haber necesidad de tratamiento con hipoglicemiantes orales o con insulina, dependiendo del grado de alteración metabólica que tenga. La diabetes gestacional, esto de aquí para allá ya son diabetes que se reconocieron antes del embarazo, ¿verdad? O sea, una diabetes pregestacional puede ser clase B, C, D o R. Si es una clase B, inició después de los 20 años y tiene una duración menor de 10 años, sin vasculopatía y hay necesidad de insulina. A partir de la letra D, ya tenemos que ya alteración vascular, ya tenemos una retinopatía y obviamente a partir de la letra A2 o de la B en las pregestacionales va a haber necesidad de insulina, ¿verdad? Se recomienda que todas las pacientes con diabetes mellitus pregestacional, en el primer control que nosotros les hagamos, primer control prenatal, de rigor tenemos que mandarla donde el retinólogo o donde el oftalmólogo para que le haga un examen de fondo de ojo, para ver si hay alguna alteración en los vasos de la retina, y esto nos va a ayudar a clasificar mejor a las pacientes. También se recomienda que las pacientes con diabetes pregestacional se les deje una depuración de creatinina y proteínas en orina de 24 horas para ver si no hay afectación renal, ¿verdad? Y obviamente si la paciente tiene otro antecedente como trasplante renal previo o cardiopatía, ahí vamos a ir orientando los diagnósticos. Dependiendo de cómo yo clasifique a la paciente, así va a ser el abordaje que yo le voy a dar. Si yo la clasifico como R o F, obviamente yo voy a echar mano de los subespecialistas que también me van a ayudar a llevar el control prenatal de esta paciente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes pregestacional? Esto es lo que yo les decía. Si nosotros hacemos diagnóstico de diabetes antes de las 24 semanas, no está indicado que nosotros estemos mandando un O'Sullivan a las 15, 16 semanas porque no va a tener ningún valor. El diagnóstico de diabetes lo vamos a hacer por medio de estas pruebas. Puede ser por una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, una glicemia en ayunas mayor de 126, una medición a las 2 horas poscarga de 75 gramos de glucosa con un valor de 200 miligramos sobre decilitro a las 2 horas, o una glicemia al azar mayor de 200 con síntomas de hiperglicemia, ¿verdad? Ya lo sabemos nosotros, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Así se hace diagnóstico de diabetes pregestacional. Y si yo tengo una paciente que me llega a las 14, 15, 16 semanas y yo sospecho que es una paciente diabética, no está indicado mandarle O'Sullivan a esa edad gestacional, sino que está indicado hacerlo por alguno de estos métodos de diagnóstico, y si me salen positivos no la voy a catalogar como una diabetes gestacional, ¿verdad? Sino que como una diabetes mellitus pregestacional o como una diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Porque obviamente si fuera una diabetes tipo 1 hubiera debutado hacía tiempo y hubiera tenido otras complicaciones. El diagnóstico de diabetes gestacional ahora está tomando mucha importancia, el diagnóstico de un paso o de 2 pasos para hacer el diagnóstico de diabetes. El diagnóstico de un paso es una curva de tolerancia de 2 horas posterior a una carga de 75 gramos. La importancia de esto es que la paciente debe de tener un ayuno de por lo menos 8 horas, un ayuno completo, antes de administrarle la carga de 75 gramos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional? Si en ayunas tiene más de 92, si 1 hora poscarga tiene más de 180 o 2 horas poscarga mayor de 153. Esto es una forma rápida de hacer el diagnóstico de diabetes, pero ahorita está la controversia entre si yo al hacer diagnóstico en un solo paso y con estos valores tan bajos, porque prácticamente se han bajado los parámetros, el problema va a ser que o puedo caer en un sobrediagnóstico de diabetes en el embarazo, lo cual va a tener muchas implicaciones, ¿verdad? Mayor número de controles prenatales, mayor número de ultrasonografías, mayor número de interconsultas con otros especialistas. Por lo tanto, se está valorando aún si un paso es el adecuado sobre el tradicional de 2 pasos que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero lo importante de esto es que con un valor que salga alterado de esta curva de 2 horas, ya se hace diagnóstico de diabetes gestacional. Este es el de un solo paso.
Ahora el que tradicionalmente nosotros conocemos, que es el de 2 pasos, en el cual hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa con 50 gramos, que es el O'Sullivan que nosotros conocemos, y hay que medir la glucosa 1 hora después. Como nosotros sabemos, el test de O'Sullivan es un test de tamizaje, ¿verdad? Ese me dice qué paciente puede y qué paciente no puede ser diabética. Si el test de O'Sullivan me sale mayor de 140 miligramos sobre decilitro, tenemos que es un tamizaje positivo y por lo tanto tengo que pasar al segundo paso, que es la realización de una curva de tolerancia oral a la glucosa de 3 horas, ¿verdad? Esto lo que se hace es que se le administra 100 gramos de glucosa a la paciente y le hacemos una curva. Estos son los valores de Constant, en el cual en ayunas 95, 1 hora 180, 2 horas 155 y 3 horas 140. Con 2 valores alterados que yo tenga, ya se hace el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿verdad? Y después tenemos que seriar las glucosas para saber si amerita o no hipoglicemia anteoral. La importancia de esta prueba de 2 pasos: primero, la paciente no requiere ayuno para realizar esta prueba. Eso es en teoría, ¿verdad? Porque en nuestro hospital, por ejemplo, en el laboratorio, si la paciente no tiene ayuno, no se la hacen. Aunque la teoría dice de que la paciente no requiere ningún tipo de ayuno. De ahí, lo que se le ve como contratiempo a esta prueba es que la paciente tendría que tener 2 visitas prácticamente a la consulta para hacer el diagnóstico de diabetes, al contrario del paso anterior, que como les mencionaba, solamente es en un solo paso que se hacen. A veces el problema es que si yo veo a las pacientes a las 24 semanas, por ejemplo, le dejo el O'Sullivan, la cito en 4 semanas, a veces las citas van para 4 o 6 semanas. Cuando ella regrese, le voy a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, por lo tanto ya pueda que ya la paciente o el bebé ya tenga algún tipo de alteración relacionada con la diabetes. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia todavía apoya la realización del diagnóstico de diabetes gestacional con 2 pasos. Pero la Asociación Americana de Diabetes apoya la realización de un solo paso. Aquí es de valorar en nuestros centros qué es lo que tenemos disponible y qué es lo más adecuado para nuestras pacientes. Se piensa que a veces el corte para catalogar como positiva la prueba de tamizaje es 140 miligramos sobre decilitro. Algunos recomiendan bajar el límite a 135 o hasta 130. Eso dependiendo si la paciente tiene múltiples factores de riesgo o si tenemos una alta sospecha de que pueda desarrollar diabetes gestacional, podemos bajar el límite. Ahí también entramos en el problema que si yo bajo los valores del tamizaje, voy a captar muchas más pacientes, ¿verdad? Entonces voy a mandar muchas más curvas, las cuales probablemente van a salir negativas. Esto está en las normas del MinSal y del IS, en el cual nos dice que la prueba de tamizaje O'Sullivan debe realizarse entre las 24 y 28 semanas y si resulta negativa puede repetirse a las 32. Aquí dice, miren lo que dice la norma: si existen factores de alto riesgo para diabetes, debe hacerse al inicio del embarazo, el O'Sullivan, y si resulta negativo puede repetirse a las 24 semanas. ¿Y qué es lo que nosotros hemos dicho, o lo que les he venido a decir ahorita? De que no se debe realizar el test de O'Sullivan antes de las 24 semanas, porque entonces no estoy haciendo un buen diagnóstico de diabetes. Antes de las 24 semanas tengo que hacerlo por los métodos diagnósticos para una paciente no embarazada, ¿verdad? Que ya dijimos, la hemoglobina glicosilada, la curva de tolerancia de 2 horas o una glicemia al azar mayor de 200 y la paciente con síntomas. Esto ya lo sabemos. Si se obtiene mayor de 190, ya la prueba no es diagnóstica, sino que es confirmatoria y ya no es necesario realizar una curva de tolerancia, sino que paso al siguiente paso, que es seriar las glucosas para ver cómo la paciente está manejando las cargas de carbohidratos o cómo está manejando la glucosa en ayuno. Idealmente las pacientes que son diabéticas pregestacionales deberían todas tener una asesoría preconcepcional para saber si la paciente está apta o no en ese momento para quedar embarazada. A nosotros nos pasa en la consulta de perinato que las pacientes diabéticas pregestacionales de años, maltratadas y todo, nos llegan embarazadas, ¿verdad? Y con 8 o 9 semanas. Y lo primero que nosotros le decimos es: hija, ¿y a usted quién le dio permiso de embarazarse, ¿verdad? Y la paciente: yo, ¿a quién le tengo que pedir permiso, verdad? A nadie, ¿verdad? Ellas solo se embarazan, ¿verdad? Ellas lo hacen cuando ellas tienen ganas de quedar embarazadas o no lo planifican. Idealmente
todas estas pacientes con diabetes pregestacional deberían de tener una asesoría preconcepcional y tener el permiso de su médico tratante para embarazarse. Estas deben ser aconsejadas sobre la importancia de un control glicémico estricto antes de la concepción, debido a que si la paciente está completamente descompensada, nos va a aumentar el riesgo de embriopatía diabética, de abortos a repetición, de síndromes de malformación como el síndrome de regresión caudal, por ejemplo. Aumenta el riesgo de aborto espontáneo en 2 a 3 veces en las diabéticas tipo 1 y en 1 y 2 no controladas. Entonces la paciente va a tener 3 veces más chance de presentar un aborto si está descompensada. La hemoglobina glicosilada debe ser lo más baja posible, menos de 7%. La ADA recomienda que tiene que ser menos del 6.5%. Tenemos que saber, la paciente tiene que tener un examen de base para ver si no hay retinopatía diabética, si no hay nefropatía o una neuropatía y enfermedad cardiovascular. Ya si nosotros hacemos la evaluación y vemos que la paciente tiene una hemoglobina glicosilada menos de 6.5, no hay retinopatía, no hay nefropatía, entonces le podemos dar permiso que se embarace. Eso idealmente debería de ser así, pero sabemos que lastimosamente nuestras pacientes no lo hacen de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las metas glicémicas para las pacientes? Sin antecedentes de diabetes mellitus, o sea, una diabetes gestacional, una glucosa en ayunas menor de 95, 1 hora postprandial menor de 140 y 2 horas postprandial menor de 120. Para gestantes con antecedentes de diabetes, una glicemia predesayuno a la hora de dormir y a medianoche entre 60 y 99, una postprandial entre 100 y 129 y una hemoglobina glicosilada menor del 6%. La vigilancia prenatal, en la primera y segunda consulta, lo que nos mencionaban al principio, la historia clínica de esta paciente es muy importante para determinar qué tipo de riesgo tiene, ¿verdad? La clasificación de la enfermedad según la escala de Priscilla White, información a la paciente sobre alimentación adecuada y uso de medicamentos, equipo multidisciplinario si la paciente lo requiere, exámenes, revisión de exámenes y control cada 3 semanas idealmente, ¿verdad? Sabemos que en nuestras consultas es casi imposible estarnos citando una paciente cada 3 o cada 2 semanas, pero sería lo ideal. En el segundo trimestre la consulta tiene que ser idealmente 2 veces al mes, determinación de alfa-fetoproteína y ultra obstétrica entre las 18 y 22 semanas. Aquí también tiene que haber una ultra obstétrica del primer trimestre la determinación de la ultra y de la alfa-fetoproteína para detectar malformación. Recordemos que las principales malformaciones que se dan en una paciente con diabetes descompensada son, primero, a nivel del sistema nervioso central, segundo, a nivel cardiovascular y tercero, a nivel somatoesquelético. Entonces, en el tercer trimestre, las citas son cada semana. Principal riesgo, la muerte fetal intrauterina mayor a las 36 semanas. Tiene que comenzarse la monitorización con NST. La ADA recomienda que a partir de las 32 semanas tengo que empezar a ver a la paciente cada semana, a medirle lila y a tomarle un monitoreo. Sobre todo las pacientes, no sobre todo, sino que a las pacientes que metabólicamente no están compensadas. A esas son las que tengo que hacerles ILA cada semana y monitoreo cada semana. Porque ellos recomiendan de que si es una paciente metabólicamente compensada, recomiendan una ultrasonografía después de las 36 semanas para ver el peso y un monitoreo cada 2 semanas. No recomiendan que la estemos citando tan frecuente. Los objetivos de esta vigilancia es el control metabólico adecuado y la valoración continua del bienestar fetal. Entonces, el seguimiento, la glicemia en ayunas preprandial y postprandial. La glicemia postprandial es más predictiva para el riesgo de macrosomía fetal y morbilidad comparado con la glicemia en ayunas. Nosotros tradicionalmente tenemos la idea de que las pacientes que tienen glicemia en ayunas arriba de 95 son las que nos van a hacer macrosomía. Pero hemos visto casos que a veces las pacientes, la glucosa en ayunas está de 80 y 90 y hay bebés macrosómicos. La glucosa en ayunas sola no determina el uso de medicamentos y un análisis reveló que la glucosa postprandial tiene los siguientes beneficios en comparación con la preprandial. Hay un mejor control glucémico dado por la hemoglobina glicosilada de 6.5% en comparación de 8.1 si la paciente tiene las glucosas postprandiales elevadas. Hay un menor número de recién nacidos grandes para la edad gestacional, 12% versus el 42% en glicemias postprandiales elevadas.
menor número de DCP y por lo tanto menor número de lesiones de fracturas de clavícula, de lesiones al plexo braquial también. Ahora vamos a ver el manejo de las pacientes diabéticas. El primer paso que se tiene que hacer antes de la terapia farmacológica siempre tiene que comenzar con la dieta y con ejercicio. No es correcto que a la paciente de una sola vez nosotros le iniciemos la terapia con fármaco, llámese insulina o hipoglicemiantes orales. Siempre la paciente tiene que ser tratada al principio con un plan de alimentación y con ejercicio. Idealmente tendríamos que echar mano de un nutricionista o un nutriólogo si lo tuviéramos a disposición para que nos ayude con eso. Los objetivos de la terapia de alimentación son los siguientes: lograr la normoglicemia, prevenir la cetosis y proporcionar una adecuada ganancia de peso basado en el índice de masa corporal y contribuir al bienestar fetal. También otro punto muy importante es que hay que evitar las hipoglicemias en la paciente porque esas pueden ser dañinas para ella y para el feto. Tenemos que en la práctica clínica las mujeres a menudo requieren entre 1800 y 2500 kilocalorías. Esto va a ser dependiendo del índice de masa corporal que tenga la paciente. A menor índice de masa corporal va a haber necesidad de darle más kilocalorías. Si tiene bajo peso, hasta 40 kilocalorías por kilo al día. Si tiene peso ideal, son 30 kilocalorías. Si tiene sobrepeso, de 22 a 25, y si hay obesidad mórbida, de 12 a 14 kilocalorías. No es válido que una paciente, por el solo hecho de ser obesa, yo le deje una dieta menor de 1800 kilocalorías, porque entonces la paciente va a entrar en ayuno y va a empezar a formar cetonas y va a haber complicaciones. El Colegio Americano de la ACOG sugiere la siguiente composición calórica: carbohidratos de un 40 a 50% del total de calorías, proteínas un 20% y las grasas hasta un 40% del total de calorías. El total de calorías debe dividirse en 3 comidas con 1 o 3 refrigerios conteniendo grasas, carbohidratos y proteínas. Si no se utiliza insulina, la dieta se da en tercios, desayuno, almuerzo y cena. Pero si ya tenemos insulina, la paciente idealmente debe tener 5 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y cena y 2 refrigerios. Idealmente 10 de la mañana o 10 de la noche para evitar que la paciente entre en hipoglicemia. El ejercicio, dice que está recomendado el ejercicio que aumenta la masa muscular porque este parece mejorar el control glicémico, principalmente el aumento de la sensibilidad tisular a la insulina. Aquí hay un problema, ¿verdad? Porque a las pacientes, a las embarazadas, nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de sugerirles qué tipo de ejercicio quieren hacer, ¿verdad? Ahí vi un video en el YouTube donde sale una paciente embarazada haciendo barras, ¿verdad? Y todo. Qué chivo, diría yo, que a todas las pacientes les pudiéramos mandar a hacer ejercicio de ese tipo, ¿verdad? Hay que tomar en consideración si las pacientes tienen una incompetencia cervical, si ha tenido APP, si ha tenido amenaza de aborto. Obviamente no la voy a mandar a correr, ¿verdad?, a una incompetencia cervical, porque ya sabemos el resultado. Idealmente se le tiene que pedir a la paciente que por lo menos camine 30 minutos al día, y cuando ella sienta palpitaciones o que el pulso se le acelera en un 20% con respecto a su basal, digamos ella tiene 60 de frecuencia cardíaca, cuando se le acelera hasta 80 y ella siente cansancio y todo, ya ella ya hizo un buen ejercicio ese día. La terapia farmacológica, si la normoglicemia no puede ser mantenida con nutrición y con ejercicio, entonces deben ser iniciados agentes antihiperglucémicos. El umbral óptimo para iniciar los fármacos aún no ha sido establecido o aún no se ha llegado a un consenso. Se recomienda iniciar la terapia médica si se alcanzan los siguientes límites: aún con dieta y ejercicio, si la paciente persiste con glucosa en ayunas más de 95, 1 hora poscomida más de 140 o 2 horas postprandial más de 120. Ahí está indicado comenzar con los medicamentos. Hay 2 opciones farmacológicas en pacientes embarazadas. Tenemos la insulina, que algunos la consideran como el principal tratamiento o de primera línea para el tratamiento de pacientes diabéticas, y los agentes antihiperglucémicos por vía oral. Según el ACOG, dice que la insulina es el tratamiento de elección. El principal objetivo de la insulina es simular lo más posible la secreción plasmática normal ante el estímulo de ingesta de carbohidratos. Datos de algunos ensayos sugieren que la prescripción de insulina para el subgrupo de mujeres con evidencia indirecta de hiperinsulinemia fetal
permite el tratamiento específico de las personas en alto riesgo de tener un bebé con macrosomía y evitar el tratamiento de las personas con bajo riesgo. Aquí hay algo muy importante, y ya lo mencionaba la doctora de Uriarte en la primera charla, de que hay un marcador ultrasonográfico por medio del cual nosotros podemos decidir si le damos o no le damos insulina a la paciente, y es la circunferencia abdominal que esté arriba del percentil 75. Esto es independiente de si la paciente tiene glicemias alteradas o tiene glicemias normales. Si ya vemos que hay alteración de la circunferencia abdominal que está arriba del percentil 75, está indicado iniciar la terapia con insulina independiente de los valores de glicemia. Obviamente le voy a dar una dosis pequeña, ¿verdad? No la voy a meter en hipoglicemia también. En un metaanálisis que incluyó solo 2 ensayos, concluyó que la gestión basada en ultrasonidos de las mujeres con un amplio espectro de gravedad de la diabetes mellito-gestacional redujeron la aparición de lactantes grandes para la edad gestacional en comparación con el tratamiento convencional, pero aumentó la frecuencia de ultrasonidos y el número de mujeres que requiere tratamiento con insulina. Aquí está la ventaja. La ventaja es que voy a disminuir el índice de macrosomía fetal, pero a la vez voy a hacer un mayor número de ultras y voy a indicar más insulina. Pero el beneficio va a ser, obviamente, que va a haber menos trauma obstétrico, va a haber menos macrosomía. Es razonable que las mujeres con fetos grandes, con circunferencias abdominales, reciban insulina para reducir el riesgo de macrosomía fetal, incluso si tienen o no hiperglicemia leve. Esas son las nuevas direcciones que está dando la Asociación Americana de Diabéticos. La dosis de insulina varía a causa de diversas tasas de obesidad, de las características étnicas, del grado de hiperglicemia y otros criterios demográficos. Pero la mayoría de los estudios han informado que una dosis total de insulina que puede ir desde 0.7 a 2 unidades por kilo de peso para lograr el control de la glucosa. Independientemente del peso, una paciente cuyas elevaciones de la glucosa son en su mayoría postprandiales, se prescribe una dosis inicial de 30 unidades. De estas, 20 son de insulina de acción intermedia o NPH y 10 unidades son de acción rápida en la mañana antes del desayuno. Como su nombre lo menciona, esto es un esquema basal, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que yo voy a partir de estas 20 unidades para saber cómo le voy a ir modificando la insulina, perdón. Si tenemos hiperglicemias post cena, ya sabemos que podemos agregar insulina regular antes de la cena. Si la paciente amanece hiperglicémica, o sea, hiperglicemia en ayunos, sabemos que podemos agregar insulina NPH después de la cena, ¿verdad? O antes de la cena, dependiendo a qué horas come la paciente. Si la diabetes gestacional se diagnostica y la terapia se inicia con anterioridad al tercer trimestre, por lo general se comienza con la mitad de esta dosis, o sea, 10 unidades de insulina NPH y 4 o 6 unidades de insulina regular. La proporción 2:1 del compuesto intermedio de insulina y de acción rápida se basa en el patrón de liberación de insulina en mujeres normales en el tercer trimestre. Es lo que les decía, lo que nosotros estamos tratando es de simular la secreción pancreática, hacerlo lo más fisiológico posible. La hipoglicemia es rara en mujeres con diabetes mellitus gestacional, sobre todo se da en pacientes con diabetes pregestacional tipo 1 y es tratada por la administración de 10 a 20 gramos de un aperitivo mixto de proteína, sobre todo proteínas de digestión lenta e hidratos de carbono inmediatamente. La administración de un azúcar simple pura en la mujer embarazada con diabetes puede conducir a una rápida elevación de la glucosa seguida de un rápido declive. No es correcto que si una paciente hace hipoglicemia, lo primero que se le ocurre a la gente, denle un dulce, ¿vea? O darle un agua azucarada. Eso no es correcto, porque lo que va a hacer es que va a hacer un pico de hiperglicemia, va a secretar insulina y después va a caer en hipoglicemia otra vez, y va a hacer un rebote y la hipoglicemia va a ser peor. Una vez que la mujer se siente mejor, puede que tenga que darse insulina adicional para compensar el sobretratamiento de los síntomas. Idealmente, las pacientes con diabetes, sobre todo las diabéticas pregestacional, deberían de saber cómo chequearse la glucosa ellas solas, llevar una bitácora de la glucosa y saber cuándo hace hipoglicemia y modificarse la insulina ellas solas. Eso es lo ideal, ¿verdad? Aunque en nuestro medio a veces las pacientes no nos entienden cómo nosotros les indicamos la insulina a veces. Esto es según las normas del Ministerio y del Seguro Social. Dice que si la paciente nunca ha sido medicada con insulina, se debe iniciar con una dosis de 0.2 unidades por kilo día.
Esa es una dosis basal, ¿verdad? Y dependiendo de las semanas, así vamos a ir modificando la cantidad de insulina o dependiendo también del nivel de hiperglicemia que tenga. Ya sabemos que en la mañana se deben cumplir 2/3 de la dosis diaria de insulina, 30 minutos antes del desayuno y 1/3 de la dosis antes de la cena. De la dosis de la mañana, aquí esto no es válido porque ahora es 50 y 50. 50 tiene que ser NPH y 50% tiene que ser regular. Y de la dosis de la tarde, la mitad debe ser insulina NPH y la mitad debe ser regular. Y el esquema de insulina se modificará de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. A veces, sobre todo en el ambiente hospitalario, lo que sucede es que las pacientes cenan como a las 5 de la tarde y desayunan como a las 9 de la mañana. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, en ese lapso de tiempo salen más de 14 horas de ayuno. Entonces, ¿qué sucede si yo aplico la mezcla de insulina lenta y regular a las 5 de la tarde? Prácticamente voy a dejar desprotegida a la paciente toda la mañana. Entonces, lo ideal ahí es fraccionar la insulina de la noche, ponerle la regular antes de la comida y la lenta se la podemos poner a las 10 de la noche para cubrir la madrugada y que la paciente no caiga en hiperglicemia. Los tipos de insulina, sabemos que el uso de preparaciones de insulina de baja antigenicidad puede minimizar el transporte transplacentario de anticuerpos de insulina. La insulina humana es la menos inmunogénica de las disponibles en el mercado y los 3 análogos de insulina de acción rápida, que es la Lispro, la Aspar y la glulicina, son comparables en inmunogenicidad a la insulina regular, que es la que nosotros más utilizamos. Pero solo la Lispro y la Aspar han sido investigadas en el embarazo y han demostrado que tienen perfiles aceptables. En el 2012 se realizó un estudio multinacional con la insulina de Temir y se clasificó, antes era categoría C y ahora se ha clasificado como una insulina categoría B. En los estudios de perfusión in vitro se demostró que la insulina glargina no atraviesa la placenta, sin embargo estudios en vivo todavía no hay. Así es que seguimos utilizando nuestro esquema de insulina regular y de insulina NPH, que es con la que tenemos más experiencia y sabemos que no nos va a dar resultados adversos. Entonces, dependiendo del tipo de insulina, sabemos que la insulina regular inicia su acción cerca de 30 minutos, por eso la indicación en la mañana es insulina regular, 4 unidades, 30 minutos previo a la comida, porque ya los 30 minutos ya va a tener inicio de acción cuando la paciente esté comiendo. El pico máximo 2 a 4 horas y la duración de la acción 5 a 8 horas. La NPH inicia su acción cerca de 2 horas, el pico máximo es a las 12 horas y la duración de la acción es de 18 a 28 horas. Las metas glicémicas, según la ADA y la ECO, los niveles deseados de glucosa son en ayunas menos de 95, 1 hora postprandial menos de 140 y 2 horas postprandiales menos de 120 miligramos sobre decilitro. Luego vamos con los agentes hipoglicemiantes orales. Sabemos que estos son una alternativa razonable para las mujeres que no logran la terapia nutricional y se niegan a tomar o no son capaces de cumplir con el tratamiento de insulina. La metformina, como sabemos, tiene ventajas sobre la glibenclamida. Tradicionalmente nosotros tenemos la idea de que la glibenclamida no se puede usar durante el embarazo y eso es mentira, ¿verdad? La glibenclamida sí se puede usar. El problema es que hasta el momento no hay suficientes estudios que a mí me avalen que es completamente segura sobre la metformina y si tenemos la metformina pues es válido utilizarla. Las usuarias de metformina son más propensas a requerir suplementos de insulina para mantener la normoglicemia que las usuarias de glibenclamida. Esta es una ventaja de la glibenclamida sobre la metformina, de que ella sola puede hacer que la paciente esté normoglicémica. En cambio, la gran mayoría de pacientes que usan metformina van a requerir suplementos de insulina en el futuro. Además, existe un riesgo teórico de que la exposición del feto a un agente sensibilizante a la insulina como la metformina tiene efectos a largo plazo sobre la descendencia. Y cuando se prescribe metformina o glibenclamida, los pacientes deben ser conscientes de que la información sobre los efectos a largo plazo del pasaje transplacentario no son completamente conocidos y por lo tanto se recomienda precaución en el uso de los hipoglicemiantes. En Estados Unidos, este tipo de tratamiento aún no ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la diabetes gestacional y la Asociación Americana de Diabetes sugiere el uso de insulina o de metformina sobre la gliburida. O sea que ellos no están completamente seguros de los efectos a largo plazo que pueda tener la gliburida.
La gliburida puede ser prescrita, pero parece estar asociada con mayores tasas de hipoglicemia neonatal y mayor macrosomía fetal. Entonces aquí hay una desventaja del uso de la gliburida sobre la metformina. La ventaja era de que la gliburida ella solita va a lograr la normoglicemia y no va a haber necesidad de agregar insulina. Pero la desventaja es que hay más tasas de hipoglicemia neonatal y hay más tasas de macrosomía fetal. Estas desventajas deben sopesarse frente a los inconvenientes del uso de metformina. Se requiere con frecuencia la insulina suplementaria y el nivel de fármaco fetal es alto, lo que a largo plazo puede tener consecuencias desconocidas. Ahí tenemos que valorar, pero nosotros nos vamos a lo seguro, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos es la metformina. Yo creo que casi nadie utiliza glibenclamida durante el embarazo. La presentación de la metformina son tabletas de 500 y de 850 y se puede utilizar metformina en la embarazada con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina. Esto nos ayuda sobre todo en las pacientes obesas, que como sabemos la fisiopatología de su diabetes es esa, una resistencia a la insulina. La dosis puede ir de una media tableta 30 minutos después del desayuno hasta una tableta entera 30 minutos después de cada comida. Esa es la dosis máxima. El uso está contraindicado en pacientes con nefropatía porque puede causar acidosis metabólica. El objetivo es lograr la glicemia a 2 horas postprandial menos de 125 y hay que informarle a la paciente sobre los efectos adversos que puede tener al inicio del embarazo, los cuales son náuseas, diarrea, algunas presentan vómitos, distensión abdominal, y si nosotros no le explicamos esto a la paciente, obviamente ella se lo va a dejar de tomar. La gliburide dice que hay que tener precaución con respecto a su uso durante el embarazo hasta que la seguridad ha sido investigada más a fondo. Y cuando la gliburide se comparó con la metformina, el uso de metformina resultó en una menor macrosomía, menos peso medio al nacer y un aumento de peso gestacional menor. O sea que definitivamente la metformina tiene más beneficios que el uso de la gliburide. Eso es lo que les mencionaba. La única ventaja teórica de la gliburide es que puede utilizarse como una terapia única sin necesidad de agregar insulina. El control obstétrico va a variar de acuerdo a como nosotros hayamos catalogado a la paciente y de acuerdo a cómo vaya evolucionando. La diabetes gestacional cada 3 a 4 semanas hasta las 34 semanas y luego cada 2 semanas. En la diabetes tipo 1 cada 2 semanas, porque estas son las que nos presentan mayores complicaciones, las tipo 1. Las ultrasonografías prácticamente una ultra por cada trimestre y si la paciente está metabólicamente compensada, una ultra a las 36, 37 semanas para ver el peso y ya. El NST o perfil biofísico desde la semana 34, la ADA lo recomienda desde las 32 cuando la paciente no está metabólicamente compensada y hay que informarle a la paciente sobre las posibles complicaciones durante el embarazo. Hay que informarle a la paciente sobre cuándo tiene que consultar, cuántos movimientos debe de tener el bebé y todos los signos de alarma por los cuales ella deba de consultar. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento en que nosotros vamos a indicar el parto en esta paciente? Creo que es una de las cuestiones más importantes en el manejo de la paciente diabética es esto, ¿verdad? Saber cuándo yo voy a evacuar a una paciente para después no estarme arrepintiendo que el bebé se ovitó, que hubo una distocia de hombros o cualquier otra cosa. Dice que los principales beneficios potenciales de inducir el parto son evitar la muerte fetal tardía, un óbito fetal y las complicaciones relacionadas con el crecimiento exagerado, como es la distocia de hombros o el parto por cesárea. Las desventajas potenciales incluyen los riesgos de inducción, por ejemplo, cesárea por inducción fallida, y la morbilidad neonatal en los partos menores de 39 semanas. El momento óptimo para el parto en la diabetes gestacional no se ha evaluado en ensayos bien diseñados y los datos disponibles son insuficientes para permitir una recomendación sólida basada en la evidencia. Sin embargo, la ACOG da las siguientes recomendaciones. Dice que si es una diabetes gestacional A1, se le puede ofrecer a la paciente la posibilidad de inducción a las 40 semanas. Pero si la paciente no acepta o todo está bien, la diabetes gestacional A1 se puede llevar hasta las 41 semanas de gestación. Aunque la práctica clínica varía de una institución a otra, en general hay consenso en que estos pacientes no deben ser evacuadas antes de las 39 semanas. Sin embargo, si se retrasa hasta después de las 40,
puede aumentar el riesgo de parto por cesárea, pero por otras causas, no por la diabetes en sí. La diabetes mellitus, la diabetes gestacional tipo 2, se recomienda la inducción del trabajo de parto a las 39 semanas y en base a los datos de un estudio retrospectivo de cohorte de diabetes mellitus gestacional, indica que la tasa de mortalidad infantil a las 39 semanas, que es del 8.7, fue estadísticamente menor que el riesgo de mortalidad fetal con un manejo expectante. Con solo una semana adicional que yo le dé a una diabética gestacional A2, aumento el riesgo de 8.7 hasta 15. O sea que estoy doblando el riesgo de que este niño pueda presentar un óbito o una distocia de hombros o cualquier otra complicación. El parto temprano, entre las 37 a las 38 semanas, no está indicado en diabetes gestacional sin complicaciones y con los niveles de glucosa bien controlados, ya que el riesgo de muerte fetal es bajo, mientras que las tasas de morbilidad neonatal se incrementan en esa edad gestacional. En una paciente diabetes gestacional A2, si está normoglicémica, si el índice de líquido amniótico está normal, tenemos monitoreos normales, no está indicado que nosotros le evacuemos antes de las 39 semanas, mucho menos a las 36 o 37, sino que tiene que ser a las 39. Sin embargo, si hay una condición médica, como por ejemplo hipertensión, o el control glicémico es subóptimo, entonces el parto debe ser indicado antes de las 39 semanas y el peso fetal también debe ser considerado. El parto por cesárea, estas son las recomendaciones que da la ADA al respecto del parto por cesárea. Dice que si hay diabetes gestacional y el peso fetal estimado está arriba de 4.500 gramos, está indicada la cesárea electiva. El umbral de peso fetal al cual el parto por cesárea debe realizarse para reducir el riesgo de trauma al nacimiento y de distocia de hombro aún sigue siendo objeto de controversia. Se ha estimado que en los embarazos con diabetes gestacional con un peso de más de 4.500 gramos tendría que realizarse una cesárea para prevenir la lesión permanente del plexo braquial. La ECOG sugiere que el parto por cesárea debe ser una opción para las mujeres con diabetes gestacional y el peso fetal estimado de más de 4.500 gramos. Aquí hay que valorar muchas cosas. Si tenemos una señora que es multípara, que ya ha tenido bebés grandes y tenemos un peso entre 4.000 y 4.300, 4.500, perfectamente nosotros podríamos darle oportunidad de parto vaginal y no indicarle de una sola vez la cesárea. Pero si es una paciente primigesta, con altura uterina de 40 centímetros, baja estatura, diabética gestacional A2 y peso de 4.500 o más, obviamente ahí sí está indicado la cesárea. Dice que en comparación, el boletín de práctica en la macrosomía sugiere que en pacientes sin diabetes, un parto por cesárea electiva es razonable cuando el peso fetal estimado es más de 5.000 gramos. Ellos son bien conservadores en ese sentido, porque arriba de 4.500 gramos creo que nadie se atrevería a estar probando, mucho menos con 5.000 gramos, nadie se atrevería a estar probando un parto vaginal. Esto es lo que las normas de nosotros dicen. Dice que la diabetes gestacional A1 puede evolucionar hasta la semana 40, la A2 con tratamiento con metformina hasta las 38 y con patología asociada según la patología y según el momento que nosotros veamos a la paciente. Las normas de nosotros dicen que cesárea si el peso fetal está a más de 4.000, pero las normas de la ADA y de la ECOG dicen que es arriba de 4.500. El manejo intraparto. Sabemos que un buen control de la glicemia sigue siendo importante durante el parto debido a la hiperglicemia materna durante el parto. Esto aumenta el riesgo de acidemia fetal e hipoglicemia neonatal. Aquí, cuando la paciente está en fase de latencia, los requerimientos de glucosa prácticamente están normales, no hay estrés, la paciente está tranquila. El problema es cuando ya la paciente ya nos entra en fase activa, donde ya va a tener mayores requerimientos de glucosa. Cada vez que haya una contracción uterina va a haber consumo de glucosa. Este es el manejo de glicemia intraparto. Idealmente debería de hacerse a través de una infusión endovenosa de insulina, porque la absorción es más certera o más predecible que haciéndolo con insulina subcutánea. Dependiendo del nivel de glucosa, así va a ser las unidades de insulina que yo le voy a agregar. Si tiene menos de 120 no le pongo nada, de 121 para arriba ya voy a ir viendo cuántas unidades de insulina son los que le voy a ir administrando. Si lo que estoy haciendo es usando un esquema con insulina subcutánea, se recomienda tomar un hemoglucotest por lo menos cada 4 horas durante el trabajo de parto,
porque recordemos que la vida media de la insulina regular es de 4 horas. Entonces no tiene sentido estarle poniendo insulina cada hora o cada 2 horas, porque la voy a hacer entrar en hipoglicemia. En el posparto, si es diabética tipo 1, las mujeres con diabetes tipo 1 han reducido notablemente las necesidades de insulina durante las primeras 24 a 48 horas y la necesidad de monitorización frecuente de los niveles de glucosa para evitar la hipoglicemia. Si es diabetes tipo 2, los niveles de glucosa tienden a ser normales o ligeramente elevados en mujeres después del parto. Y en la diabetes gestacional deben tener los niveles de glucosa en ayunas monitoreados durante 24 a 72 horas después del parto para detectar una posible diabetes pregestacional. Si persiste hiperglicémica la paciente después de 72 horas, está indicado que 6 semanas posparto yo le indique una curva de tolerancia con 75 gramos, que es como se hace el diagnóstico en una paciente no embarazada. La lactancia, los niveles de glucosa en sangre pueden disminuir durante la lactancia, ya que requiere hasta 500 kilocalorías adicionales por día. La insulina, la gliburida y la metformina se excretan en la leche en pequeñas cantidades que son poco probables que vayan a causar hipoglicemia en el feto. Eso era todo lo que les tenía.